acto de robar, ya sea algo grande o pequeño, no deja de ser un crimen. Pero cuando se hace a pesar de que se tiene una muy buena posición económica, es simplemente difícil de creer. Acompáñenme a conocer los casos más sorprendentes de ladrones millonarios. En la mayoría de los países se tiene una opinión generalizada de que los políticos son unos ladrones. Pero hablemos del cinismo del presidente de la República Checa, Václav Klaus, quien en una visita oficial a Chile y enfrente de las cámaras de televisión, discretamente tomó una pluma y se la guardó, aunque no era una pluma cualquiera. Esta era una pluma oficial incrustada con joyas semipreciosas. Cuando el video salió a la luz y los medios de comunicación lo cuestionaron al respecto, sus voceros declararon que las plumas oficiales en estos eventos normalmente son un regalo para los diplomáticos extranjeros y que era una pluma común y corriente, como las que recibió el resto de su comitiva. Si robar se ve mal en un presidente, ¿qué me dicen de un rey? Un rey que roba. Me refiero al rey Farouk de Egipto, quien gobernó al país durante la Segunda Guerra Mundial y en más de una ocasión se dio a la costumbre de tomar cosas que no le pertenecían en sus visitas oficiales. Por ejemplo, una espada ceremonial del Shah de Irán y un reloj del primer ministro británico, Winston Churchill. El doctor Richard Ludwig, un millonario dentista de Estados Unidos, al dar un paseo por la calle se encontró una tarjeta de crédito tirada. En lugar de dársela a la policía o ignorarla, decidió utilizarla para comprar $250 de pizza. La tarjeta pertenecía a un veterano de guerra que le acababa de comprar juguetes a su pequeño hijo. Entonces la reportó como perdida de inmediato. Luego, la policía investigó el último lugar donde se usó la tarjeta y encontró al doctor Ludwig con la tarjeta de crédito, quien a pesar de tener entre $4 millones en sus cuentas, ahora enfrenta cargos de robo de identidad y falsificación. Sí, por tan solo $150. Farah Hakimzadeh es un multimillonario amante de los libros. Fue condenado a 2 años de prisión por robar páginas de libros antiguos y raros de la Biblioteca Británica para guardarlas, según él, en su colección privada. El multimillonario dañó más de 150 libros únicos valuados en varios miles de dólares. El robo de productos en tiendas es algo que muchos millonarios han cometido. Lo hemos escuchado. Ejemplo, en el 2002 la actriz Winona Ryder robó más de $6,000 en ropa de una tienda en Beverly Hills. Por su parte, la actriz Lindsay Lohan tuvo que hacer servicio comunitario en el 2011 tras robar un collar de $2,500 en una tienda. También, la hija del famoso alcalde de Nueva York, Rudolph Giuliani, fue arrestada tras robar un maquillaje en tienda exclusiva, a pesar de tener más que el dinero suficiente en su bolso para pagar todo lo que se llevó, y además el prestigio de su padre. Aunque la joven no lo declaró así, los medios de comunicación sospechan que solo lo hizo para humillar a su papá, con quien no lleva una buena relación desde que dejó a su mamá. Pregunto, si tú fueras millonario, ¿crees que harías algo así? Seguramente responderás que no, pero la realidad podría ser otra, ya que una investigación de las universidades de California y Toronto llegó a la conclusión de que el ser millonario te da cierta sensación de independencia y privacidad, que te puede hacer más propenso a actuar de manera poco ética, sin que te importe mentir, engañar o hasta robar. Difícil de creer. Difícil de creer. Vivimos en una época de grandes avances tecnológicos, y uno de los campos en los que se experimenta más es el de la robótica. Sin embargo, no todos los experimentos que involucran robots son en beneficio de la humanidad. No, algunos de los avances más importantes en este campo parecen sacados de obras de ciencia ficción o creados por científicos locos. Estos son los avances más difíciles de creer de la robótica actual. La idea de crear robots surgió en gran medida para ayudarnos en tareas complicadas o imposibles de realizar para un ser humano.
Por ejemplo, para explorar sitios mortales como el fondo del mar o la superficie de Marte. También se utilizan para facilitar tareas cotidianas. Pero, ¿qué pasaría si de repente los robots se empezaran a comportar como seres humanos, imitando nuestros mayores defectos? Esto es real. Comencemos con el caso de científicos del Tecnológico de Georgia en Estados Unidos que desarrollaron un robot capaz de mentir. Todo comenzó con un experimento donde un robot tenía que encontrar a otro que se escondía. En los primeros experimentos, el robot que se escondía dejaba rastros que indicaban su escondite. Pero, conforme fue avanzando el experimento, el robot que tenía que esconderse empezó a dejar pistas falsas para engañar al otro. ¿Qué creen que pasó? Sus mentiras funcionaron. Lo increíble es que este comportamiento no estaba programado en el robot. Dicen, surgió de forma natural. Después de esta evolución robótica, se puede pensar que ayudarían en cuestiones militares, confundiendo al enemigo. No solo se les ha enseñado a mentir a los robots, también se les enseñó a no ayudarse entre sí. En un experimento en el que tenían que recolectar objetos valiosos con ayuda de otros robots, algunos decidieron no revelarle a sus compañeros la localización de los objetos. Esto para quedarse con ellos. Un experimento de científicos de la Universidad de Austin, Texas, logró darle otra característica humana a un robot. Una enfermedad mental, específicamente esquizofrenia. Se trabajó con una inteligencia artificial llamada Discern, que funciona de manera similar a un cerebro humano, es decir, simulando conexiones neuronales. Los investigadores piensan que la esquizofrenia se origina porque el cerebro retiene demasiada información y no puede distinguir lo importante de lo insignificante. Los científicos entonces modificaron al robot Discern para que absorbiera toda la información posible sin discriminar. El resultado fue que la computadora desarrolló síntomas similares a los de un esquizofrénico, inventando historias imposibles, diciendo cosas sin sentido y hasta acusándose de haber cometido un ataque terrorista que no era cierto. Pregunto, ¿las computadoras tienen imaginación? Una supercomputadora del buscador de internet Google, después de ver millones de imágenes de gatos, logró imaginar su propia versión. Sí, una computadora logró imaginar algo. La supercomputadora Nautilus es una computadora con capacidades casi infinitas de aprender. El Nautilus fue sujeto de un experimento difícil de creer. Se le llenó con millones de noticias generadas desde 1945 y se le dio una simple instrucción: analizar el lugar donde sucedieron los hechos y el estado de ánimo manifestado en cada noticia. Usando esta información, la computadora pudo predecir con increíble exactitud eventos futuros. Bueno, ustedes se preguntarán, ¿con qué tanta exactitud? Basta un ejemplo. La computadora predijo dónde encontrar a Osama Bin Laden. Repito, dónde encontrar a Bin Laden. También predijo los levantamientos de países como Egipto y Libia, y todo únicamente analizando las noticias de los últimos años. Por si fuera poco, ya existen programas que pueden, se dice, predecir ciertos crímenes como asesinatos. Para ello, las computadoras utilizan millones de datos que pueden dar una idea bastante precisa de la incidencia criminal. Para muchas personas, estos avances ponen en riesgo a la raza humana, porque temen que los robots lleguen a superarnos y entonces convertirse, bueno, tal vez no todos, en los seres dominantes del planeta. Difícil de creer. ¡Ándale! Difícil de creer. Hemos viajado hasta la ciudad de Dallas, a una escena del crimen, donde fue asesinado el entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, en 1963. Revisamos la teoría de la conspiración, además sus escándalos y hasta la maldición del clan Kennedy. Todo será difícil de creer. Difícil de creer. 22 de noviembre de 1963.
El entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy, circulaba por esta calle, la calle Elm. Iba en su caravana, en su auto oficial, cuando recibió aquí, exactamente donde está esta cruz, un disparo. El primer disparo que le quitó la vida. Y se lo hizo Lee Harvey Oswald, una persona que estaba en el 6º piso de aquel edificio, el entonces depósito de libros de la ciudad de Dallas. Hablemos de los detalles de la muerte y vida de John F. Kennedy. Caminando por la calle Elm, de donde fue el primer disparo a donde fue el segundo, de acuerdo a la teoría de la conspiración, hay 31 pasos. Pero si el primer disparo surgió del edificio de aquel lado, de la esquina, el segundo disparo, de acuerdo a la película de Zapruder, debe venir de esa loma, de esa pequeña loma con esa barda de madera. Algunos testigos dijeron que de ahí hasta salió humo de la detonación. Hoy nos trasladamos hasta el Museo del 6º Piso, un sitio que conmemora la obra y el asesinato de John F. Kennedy, con la intención de conocer las teorías acerca de este magnicidio. Un misterio que hasta hoy sigue presentando distintos enigmas. Se dice que la familia Kennedy es lo más parecido a una realeza en los Estados Unidos. Siempre han estado cerca del poder político y económico. Sus decisiones han influido en el mundo entero, pero también se habla de sus tragedias, de sus muertes jóvenes, que al parecer son fruto de una maldición. Difícil de creer. El patriarca de los Kennedy fue Joseph Kennedy, cuyo mayor cargo político fue el haber sido embajador de los Estados Unidos frente a la Gran Bretaña, pero el verdadero poder de Kennedy estaba en sus negocios turbios, negocios ilegales. Pronto, la verdadera tragedia atacó a muchos de los hijos de Joseph Kennedy. La primera víctima fue su hija, de nombre Rosemary, quien sufrió por culpa de su mismo padre, ya que padecía de numerosas enfermedades mentales como depresión y esquizofrenia. Entonces, Joseph la internó en una institución mental donde le fue practicada una lobotomía. Pero siguiendo con esta maldición, otra hija de Joseph, de nombre Catherine, falleció en un accidente aéreo. Pero la lista continúa. La tragedia impactaría de nuevo a los Kennedy en 1944, cuando Joseph Jr., el primogénito, falleció cuando el avión que pilotaba en una misión peligrosa durante la Segunda Guerra Mundial. Después del asesinato de John, ocurrido en Texas, las esperanzas fueron puestas en su hermano, Robert. Pero, de nuevo, atacó la maldición, porque en 1968, Robert Kennedy fue asesinado. Entonces, la última esperanza política de los Kennedy fue el hermano menor, Ted, quien se había salvado de morir en un accidente aéreo. Pero lo que sí sucedió es que se enfrentó a un escándalo que acabó con sus aspiraciones presidenciales. El 18 de julio de 1969, Ted, mientras conducía alcoholizado, cayó al lago Chappaquiddick, matando a su acompañante, Mary Jo Kapechner. El propio Ted reconoció que tal vez sí había maldición en su familia. Y finalmente, no podemos olvidar el caso de John F. Kennedy Jr., el heredero de los Kennedy, famoso, exitoso y nombrado el príncipe. El hijo del presidente asesinado no escapó al destino de la familia. El 16 de julio de 1999, él junto a su esposa y su cuñada se trasladaban en su avioneta a una casa de campo en el estado de Nueva York, pero la aeronave cayó al mar. Todos murieron al instante. El sueño del patriarca Joseph Kennedy parecía haberse cumplido cuando su hijo John llegó a la presidencia, inaugurando así una de las etapas más importantes, pero también más controvertidas de la historia americana. Y aunque la Casa Blanca parecía más brillante, con un Kennedy a la cabeza, también
tuvo su lado oscuro. Difícil de creer. John F. Kennedy asumió el mando como presidente de los Estados Unidos a los 43 años de edad, muy joven, convirtiéndose en la persona de mayor juventud en obtener este cargo, y debido a su carisma, su buena apariencia física y su habilidad para manejar las relaciones internacionales, fue uno de los presidentes más queridos por el pueblo norteamericano. De hecho, Kennedy tuvo la distinción de ser el ganador del primer debate televisado de la historia, en el que se enfrentó a Richard Nixon. Algo que también ayudó a su imagen pública fue su matrimonio con la socialité Jacqueline Bouvier, hermosa, emblema de la elegancia y de la clase alta de los Estados Unidos. Desde antes de casarse con Jackie, era frecuente verlo salir con estrellas del cine e hijas de familias importantes, y después del matrimonio, aún continuaba con estas aventuras extramaritales. La más famosa de todas, sin duda, fue la relación que mantuvo con Marilyn Monroe, a la que se recuerda dedicándole un sensual "Feliz cumpleaños" o "Happy Birthday, Mr. President" a Kennedy. Después de la crisis de los misiles, el escenario fue lleno de tensión para el entonces presidente Kennedy. Los militares estaban muy enojados. Algunos piensan que eso pudo haber sido una de las causas de su asesinato. Pero, ¿qué sucedió exactamente ese fatídico día aquí en Dallas? Era el 22 de noviembre de 1963. John F. Kennedy viajaba en una caravana que iba del aeropuerto al centro de Dallas. ¿La razón? Tratar de solucionar algunos conflictos internos de su partido político. Algunos ya le habían advertido que ir a Dallas no era una buena idea. Esta ciudad, ubicada en una de las zonas más conservadoras de todo Estados Unidos, no veía con buenos ojos al joven presidente. Incluso, aquí se distribuían volantes en los que lo llamaban traidor. A pesar de todo, Kennedy se mantuvo firme. El plan del día incluía una comida con algunas personalidades prominentes de Dallas. Su comitiva se dirigía a esa comida cuando, justo a las 12:30 del día, atravesaron el centro de la ciudad. Su limusina tuvo que dar un giro en la esquina de la calle Elm, por lo que redujo la velocidad. Así, quedó frente al edificio del almacén de libros escolares de Texas, a una distancia de tan solo 20 metros. Entonces, se escucharon 3 disparos, 3 detonaciones. El primer disparo fue desviado por un árbol y rebotó en el cemento, llegando a herir a un hombre llamado James Taggart. 3,5 segundos después, se produjo el segundo disparo, que llegó a Kennedy por detrás y salió por su garganta, hiriendo también al gobernador de Texas, John Connally. Entonces, el presidente dejó de saludar al público y su esposa tiró de él para recostarlo sobre el asiento. El tercer disparo ocurrió 8,4 segundos después del primero e hizo impacto en la cabeza de Kennedy. Jackie reaccionó saltando hacia la parte trasera del auto, mientras que Clint Hill, agente del servicio secreto, consiguió alcanzar el maletero del coche en un intento de ayudar al presidente. Kennedy fue trasladado al hospital de Parkland y a la 1:30 de la tarde, tan solo una hora después de los disparos, fue declarado muerto. Es irónico lo que les voy a decir. El entonces presidente Kennedy, momentos antes de ser asesinado, declaró lo siguiente: si alguien quisiera asesinar al presidente de los Estados Unidos, no sería un trabajo complicado. Lo único que necesitaría sería un edificio lo suficientemente alto y un rifle con mira telescópica. Irónicas palabras que se convirtieron en realidad poco después aquí en la ciudad de Dallas, exactamente en este lugar. Ahí estaba Lee Harvey Oswald y lo único que necesitó fue lo que dijo el presidente: un edificio de 6 pisos y un gran ventanal. Me encuentro ahora en el 6º piso de lo que fue el depósito de libros de la ciudad de Dallas. Hoy día, The Sixth Floor Museum at Dealey Plaza, o lo que es el museo del 6º piso.
exactamente en esta esquina fue que Lee Harvey Oswald se colocó, puso su rifle y disparó al entonces presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. El acomodo de las cajas es igual a como fue el 22 de noviembre del 63. El piso también es original. Las dudas, las mismas. Pregunto, ¿quién era Lee Harvey Oswald? Bien, había sido miembro de la Marina de Estados Unidos, pero en su juventud viajó a la Unión Soviética, donde estudió ingeniería electrónica. Sin embargo, al poco tiempo decidió regresar a los Estados Unidos y se estableció en Dallas, donde se puso en contacto con grupos anticomunistas locales. En octubre de 1963, consiguió trabajo en el depósito de libros, el edificio desde el cual le dispararía a Kennedy un mes después. Ese día, el 23 de noviembre, Oswald, que conocía muy bien la ruta del presidente porque había sido anunciada en todos los periódicos, llegó a su trabajo a las 9 de la mañana. Luego, alrededor de las 12 del día, media hora antes del asesinato, un colega afirmó haberlo visto en el sexto piso cargando una bolsa de cartón bastante larga. De acuerdo con la versión oficial, Lee Harvey Oswald entonces esperó a que pasara la limusina de Kennedy y disparó 3 veces desde una ventana del sexto piso. Momentos después de dispararle al presidente Kennedy, ¿qué hizo Lee Harvey Oswald? Cruzó todo el sexto piso en diagonal y llegó hasta esta esquina. Detrás de esas cajas escondió el rifle que utilizó y bajó por las escaleras que se encuentran en la esquina. Unos 90 segundos después de dejar el rifle escondido entre unas cajas, Oswald fue visto por un supervisor y un policía caminando en el segundo piso del edificio. De acuerdo con el supervisor, Oswald no parecía ni nervioso ni agitado. Caso extraño para alguien que acababa de bajar 4 pisos rápidamente. De hecho, Oswald fue dejado libre por los policías que rodeaban el edificio, pero este encuentro sería la primera inconsistencia en una larga serie de ellas. A mi espalda está el Cine Texas, lugar donde fue aprendido Lee Harvey Oswald. Lo difícil de creer es que él disparó a John F. Kennedy a las 12:30 y tan solo una hora después, fue identificado y prácticamente consignado en este lugar. Había pasado apenas una hora desde el asesinato de Kennedy y Oswald ya era acusado formalmente del asesinato del presidente y además de un oficial de policía, repito, solo una hora después del asesinato. En los interrogatorios, nunca admitió haberle disparado a ninguno de los dos. Siempre afirmó que en el momento del asesinato se encontraba tomando un almuerzo y un refresco en el segundo piso del depósito de libros. Pero Lee Harvey Oswald nunca tuvo tiempo de defenderse, ya que el 24 de noviembre, 2 días después de la muerte de Kennedy, mientras era trasladado a la cárcel del condado de Dallas, fue asesinado por Jack Ruby, un hombre que supuestamente tenía lazos con la mafia. El crimen ocurrió delante de las cámaras de televisión y fue el primer asesinato transmitido en vivo en la televisión de los Estados Unidos. Por su parte, Jack Ruby fue sentenciado a muerte por el asesinato de Oswald, pero logró apelar su caso y mientras esperaba la fecha para su nuevo juicio, falleció, supuestamente de cáncer. La tristemente célebre película de Zapruder, esa película que le ha dado la vuelta al mundo y ha pasado de generación en generación, repitiéndose una y otra vez. Esa película donde vemos el asesinato del presidente de los Estados Unidos, John F. Kennedy. Esa película que muestra la desesperación de su esposa, la entonces primera dama Jacqueline Kennedy. Fue filmada exactamente aquí, en este punto. El film Zapruder mostraba los últimos minutos de John F. Kennedy. Quizá la mayor prueba de la existencia de un segundo tirador sea esta película, la llamada película Zapruder, que muestra claramente 2 disparos. El primero, que entró por la espalda,
se puede determinar gracias al presidente Kennedy llevándose las manos al cuello. Y aquí está el segundo disparo, en el que se ve que la cabeza va hacia atrás, totalmente destruida. Esta trayectoria sería lógica si el disparo hubiera sido hecho de frente, ¿o no? Revisemos de nuevo y saquen sus propias conclusiones. Existe otra teoría que ha ganado muchos adeptos. Se trata de la teoría de la bala mágica, la cual dice que una sola bala hirió a Kennedy y al gobernador, provocándoles numerosas heridas, entrando por el cuello del presidente, moviéndose hacia la espalda del gobernador, destrozándole el pecho y alojándose en su muñeca. La bala entonces tuvo que atravesar 15 capas de ropa, 7 capas de piel, tejido y huesos. Pero también están los que afirman que una sola bala no pudo causar tanto daño y argumentan una extraña trayectoria que sube y baja sin respetar las leyes de la física e incluso se detiene a medio camino entre Kennedy y el gobernador. El 70% de los norteamericanos piensan que sí existió un complot para matar a Kennedy y desaprueban la versión oficial. Difícil de creer. Existen muchas teorías sobre quiénes pudieron ser los verdaderos autores y los motivos detrás del asesinato de Kennedy. Una de estas decía que todo fue planeado por el vicepresidente Lyndon B. Johnson, quien subió al poder como presidente de inmediato después de la muerte de Kennedy. Otros opinan que la CIA orquestó el asesinato para evitar que Kennedy pusiera fin a la Guerra Fría entre Estados Unidos y Rusia. Hay quienes señalan a la mafia como la cabeza que planeó el atentado, ya que durante la presidencia de Kennedy aumentaron los juicios en contra de los miembros de la mafia. Último, también hay que mencionar las teorías que creen que todo fue un complot organizado por la industria bancaria, que temía que sus intereses se vieran afectados por las políticas económicas de Kennedy, así como el retiro de las tropas de Vietnam. Lo cierto es que su muerte trajo una nueva época de desconcierto y quizá acabó con el llamado sueño americano. Con la muerte de Kennedy, se postergó por casi una década la firma de la paz en Vietnam, y lo que parecía una nueva era de las relaciones de Estados Unidos con todo el mundo se terminó. Pregunto, ¿algún día se sabrá la verdad? O mejor dicho, ¿algún día la verdad oficial será la verdad de la mayoría? Para el año 2017 se espera se abran los últimos documentos acerca de la investigación oficial sobre su muerte, y también se espera que arrojen algo nuevo sobre el llamado asesinato del siglo XX. Mientras eso ocurre, despedimos este programa aquí, en la plaza dedicada a la memoria de John F. Kennedy, quien fuera el presidente más carismático y querido de esta nación. Difícil de creer. Soy Sergio Sepúlveda. Hasta la próxima. Difícil de creer.